quién soy, y que te preguntas el nombre de mi persona, y te preguntas cómo terminó esta historia que te voy a contar. Mi nombre es Santiago, tengo 24 años, y un día conocí a una persona que tiene una historia importante que le voy a hacer mención, y también otra persona que, si bien no es importante, participó en esto. La persona se llamaba, me da miedo decirlo pero tengo que hacerlo, se llamaba, como fastidio, se llamaba Esteban. Él hizo algo que actualmente es muy inhumano de su parte, y destrozó la naturaleza, y la otra persona se llamaba Rodrigo, y estas dos personas vienen de una de las historias más perturbadoras para la naturaleza y lamentable. Esta historia te juro que no es para nada bueno y es horrible para nada humano. Un día me desperté, vi a mi alrededor, vi mi cuerpo, y vi que mi cuerpo no era mi cuerpo sino ser otra persona. Estaba confundido y pensativo, ¿acaso esto era un sueño? ¿Acaso es una alucinación? Y luego vi que alguien estaba abriendo la puerta, y era un niño que decía, hermano, y yo en este cuerpo dije, hermano. Entonces está pensado, me metí a un cuerpo de otra persona y estoy viviendo la vida de aquella persona. El hermano de la persona que estoy controlando dice, ya es temprano y apenas despierta, es hora de desayunar. El hermano cerró la puerta y yo me quedé confundido, me vi a un espejo mientras me levanté y si efectivamente estaba en el cuerpo de otra persona, y me alisté para ir a la escuela, y fui a desayunar. La vida de la persona era un poco humilde, se veía que sus padres, me refiero a los padres de aquella persona, se divorciaron ya que la persona vivía con su abuela. Y me en la escuela de aquella persona. Tenía que poner la personalidad de aquella persona, pero como no sabía, pues empecé que el carácter, la personalidad del chico, fuera más bueno y sin corazón malo. Cada vez el hermano de aquella persona se preocupaba diciéndome que si estoy bien, y ya no era el mismo, pero le decía que estaba bien. Después de ir a la escuela, aquella escuela era horrible. Los alumnos de ahí no le importaba si había cambiado un poco la personalidad de aquella persona, querían que fuera el mismo. Y habían compañeros que se burlaban de la persona que estoy controlando. Después salí de aquella escuela. No me sentía bien. Fui a aquella casa un poco humilde junto con el hermano. Se notaba que la abuela era judía ya que trae adornos del día de judío. Después me fui a un bosque y grité, ya quiero salir de aquí, quiero ser otro chico e irme a Tokio. El hermano no entendía de lo que decía. Después me fui a dormir sabiendo que este día solo era un intercambio de cuerpo erróneo, pues en qué momento cambié de cuerpo. Solo esto era un sueño, ¿no? Hoy acaba de pasar algo muy extraño, recuerdo que me dormí el día de ayer, y hoy cuando despierte noté algo extraño, mis brazos no eran tan peludas, mi tono de piel era un poco moreno, me levanté y vi al espejo, no me estaba creyendo lo que estaba viendo. Era otra persona. No lo podía creer, recuerdo que me dormí y luego desperté, todo había cambiado en mí, mi cara no era la misma, mi ropa no era la misma, cada vez que parpadeaba no sentía la esencia de cuando yo parpadeo, había cambiado de cuerpo, me puse triste y lloré y estaba rechazando en lo que soy ahora. Cada movimiento se sentía extraño, como si alguien más manejara mis brazos desde adentro, era yo, pero al mismo tiempo no lo era. Me levanté y salí del cuarto, y me puse a preguntarme cuando cambié de cuerpo, cuando estaba dormido, cuando cambié de cuerpo con una persona que no conozco, ¿acaso esto será un sueño o es real? Me golpeé con la pared de un pasillo que conecta con las escaleras, que de verdad estaba sucio y nada limpio, pero algo pasó, era real lo que estaba pasando, y cuando me golpeé en la pared sentía un dolor que no es normal en un sueño y bajé en las escaleras. Y no vi nada extraño, en serio no vi nada extraño, solamente vi que los árboles que se veían en las ventanas por la casa eran diferentes en posición y en altura, igual no había nada extraño, vi que la televisión de mi casa era diferente, y digo mi casa en el punto de vista del chico que estoy yo, en el aspecto psicológico, ya que en lo físico no era yo, solo era un chico moreno, y lo peor que estoy en este cuerpo, que no merece estar en las personas más amadas del mundo, sino en las personas más odiadas del mundo. Caminé hacia en el centro de la ciudad del chico, al parecer, y vi que esta ciudad era muy de recursos altos. El muchacho en lo que estoy en el aspecto físico vivía en un pueblo en la que no es de los millonarios, no es de millonarios se los digo, sino que es medio, o sea que era un pueblo de altos recursos, pero no era algo millonario. A la persona en la que es en el aspecto físico no era la obra maestra de lo millonario el pueblo.
Después volví a la casa del chico y recibí una llamada. Era alguien, pero que caminé a ver quién estaba llamando, pero se escuchó un sonido de madera y vi para abajo y el suelo se había rompido solo una parte del suelo y mi pie había traspasado el suelo y levanté mi pie y caminé y sujeté el celular y escuché. No era nadie, se escuchaba solo estática y escuchaba que se prendió la televisión y me asomé y vi que era la cosa esa de la televisión, pero la televisión estaba en estática y no había nadie. Lo apagué ya que me daba incomodidad y estaba pensando en si comer algo en esta casa o cortar árboles. Así que decidí por lo que soy bueno. Cortar árboles, eso hace que salga de mi zona de confort. Llegó la noche, estaba cansado de cortar tantos árboles, pero entré a la casa. Recién estaba jugando un videojuego que tenía ahí chico, pero era diferente. Y luego me fui a dormir ya que, como dije, estaba cansado de cortar tantos árboles y podía ver si ya, durmiendo, podía regresar a mi cuerpo ya que ya no aguantaba estar un día sin mi cuerpo real. Me desperté como cualquier día, pero sería diferente, ya que vi mis piernas y mi tono de piel era diferente y mis brazos y el tono de piel era diferente. Me fui a ver a un espejo y vi que era otra persona y empecé a llorar, pero me aguanté mucho y vi que mi casa, que de seguro no es mi casa, era bastante pobre, no tenía escaleras la casa, y alguien me dijo, oye Esteban, ¿no vas a comer o vas a cortar árboles? No sabía qué decir y dije, voy a cortar árboles. Me di cuenta que el tipo que me acaba de hablar era el hermano y cuando salí de la casa vi un barrio bastante de recursos bajos y vi que el hermano estaba afuera viéndome y vi que alguien más se estaba acercando a mi hermano entre comillas y mi hermano le decía a la persona, ¿cómo estás Richa mi amor? ¿Cómo estás? No te vi tan guapo en estas horas. Descubrí que el hermano era homosexual, ya que se le pasaba dando comentarios de amor, y eso es normal, no tengo nada en contra de los homosexuales siempre y cuando son felices, y me subí a un carro con bastante barro en los metales, habían muchas cosas en el auto y lo peor de lo peor, era un poco chico el carro, hasta no podría caber tanto, pero de igual forma me subí. Sí, un viaje largo, pero llegué a un bosque y tenía que hacer lo que me mandaron a hacer y corté árboles. Llegó el atardecer, había cortado muchos árboles y no saben lo que es sentir que cortas muchos árboles. Llegué a la casa y ahí estaba el hermano, que me decía, hey, ¿ya regresaste? ¿Cómo fue todo? Yo dije, pues cansado pero aguanto. Después dejé una cosa en el suelo y fui a tomar un vaso de agua ya que me estaba deshidratando, y después fui al baño, pero el baño estaba todo asqueroso y sucio, y me tenía que tapar la nariz cada vez que la olía al salir de ahí. Yo dije, ¿dónde va a estar la cena? Y cené y fui a mi supuesto cuarto y me dormí. Desperté y noté algo raro, había vuelto a mi cuerpo pero no estaba del todo seguro, así que vi a mi espejo y sí, había vuelto a mi cuerpo. Me puse confundida, ¿cómo es posible que haya vuelto a mi cuerpo? A no ser que sea un sueño lo que viví en el cuerpo de lo que parecía que era de un chico llamado Esteban, y ya que había vuelto a mi cuerpo fui a mi escuela y regresé a mi casa. Acaba de pasar algo extraño, volví a mi cuerpo y desayuné y fui a mi escuela y no está pasando nada extraño. En el otro día desperté y vi que ya he vuelto a mi cuerpo, eso me puso extrañado, ya he vuelto a mi cuerpo, qué extraño, y desayuné y fui a cortar árboles, pero aún seguía dudando sobre que ya he vuelto a mi cuerpo, y seguía cortando árboles y seguía cortando árboles y seguía cortando árboles, hasta que pasó la noche y ya parecía que el bosque que estaba parado cortando árboles parece como si nunca hubiera existido esos árboles, y regresé a mi casa, tomé agua y cené. Estaba sorprendido de que alguien estuvo moviendo mis cosas, ya que cuando fui a revisar mi computadora nada más para jugar videojuegos, alguien había cambiado un archivo la cual llevaba un virus, y el archivo que tenía no tenía virus, y el nombre del archivo también fue cambiado, y el archivo que le puse de nombre fue 2.7372, y ahora el archivo se llamaba Señor Esteban Árboles. Yo, Rodrigo, no he visto que alguien haya movido mis cosas, ni siquiera dejo huellas. He visto que cuando me iba a dormir, alguien movió mi cama. Yo le pregunté a mi hermano si le había movido mi cama para hacer sus cosas con Richard. Él dijo que no movió mi cama y estaba casi seguro que yo lo había movido. Me quedé confundido, pero luego recordé que había cambiado de cuerpo con un tal Santiago, y de seguro Santiago cambió de cuerpo conmigo. Decidí mover mi cama tal como estaba antes y me dormí. Como no estaba para estar confundido todo el día, me fui a dormir. Como estaba cansado y mis ojos estuvieron rojos de tanto llorar todo el día, me fui a dormir.
Y así he estado cambiando de cuerpo con 2 personas en cada día y después de 2 días de no estar en mi cuerpo regreso a mi cuerpo, y eso, ha sido así, hasta en un mes, y si se preguntan si me estaba preocupando de que no vuelva a mi cuerpo y les doy la respuesta, al principio estaba preocupado de estar en 2 cuerpos diferentes, pero al paso del tiempo, me acostumbré, pero bueno no sé qué decir. De verdad estoy cansado de cambiar tantas veces de cuerpo, que hasta me dan ganas de llorar. A mí no me preocupa cambiar de cuerpo, así podré cambiar la personalidad de un cuerpo, y nada más yo solo quiero cumplir mi misión, ser millonario para cumplir un objetivo que es como un pelo, el pelo es imposible de agarrarlo y te quiere ver perder en cualquier cosa, y necesitas un requisito para agarrarlo, pero ese requisito es imposible si no te esfuerzas. Yo no quiero ser pobre, nací así y ahora sigo con lo mismo en cuanto al dinero, yo viví en una familia ultra pobre, y de verdad es como una pistola amenazándote. He estado investigando y buscando una respuesta, a por qué cambio de cuerpo literal no me pone feliz, y eso que toda mi vida he sido un rechazado y griega. Estoy triste toda mi vida y quiero de esto pero no sé cómo. Esperaba que pasaba algo nuevo pero no. No tenía algo más que hacer, cambiaba de cuerpo al día siguiente y volver a cambiar de cuerpo al día siguiente, y volver a mi cuerpo, no pasó una cosa y la otra, hasta 4 semanas que me acuerdo que cambié de cuerpo con Esteban y fui a cortar árboles otra vez como de costumbre. Me desperté y ya cambié de cuerpo con Esteban, y lloré pero luego fui afuera a cortar árboles y regresé a la casa y me dormí, esperando al día siguiente que vuelva a mi cuerpo, y al día siguiente volví a mi cuerpo, y decidí ir a una cueva que estaba lejos de mi cuidad. Cambié de perspectiva con Santiago y fui las cosas ordinarias que hace Santiago, y es un chico que me gusta como está viviendo. Ojalá pudiera estar en el lugar en el que vive y ya no vivir así. ¿Por qué? Porque Dios me diste esta vida si soy un fracaso. Entonces ya no quiero estar así, pero bueno así es la economía y el capitalismo que nosotros no podemos controlar. Esteban sí que es un joven sin escrúpulos, no hace las cosas por esfuerzo, sino porque quiere salir de esta, y ahora que controlo su cuerpo ahora veo la vida que está viviendo. Y después de eso me fui a dormir listo para cambiar de cuerpo, no estaba feliz con este día de cambio de cuerpo, y por eso no fui a aquella cueva, era broma en realidad si fui a aquella cueva, me tardé 3 horas en ir a esa cueva pero por fin llegué. La cueva estaba en un bosque muy oscuro, pero no tan oscuro como otros bosques. Entré a la cueva, por suerte traía una vela, y alumbraba tenía suciedad y habían cientos de arañas y abejas. Parecía como si un muerto estuviera aquí, por 8 años, y se descompusiera su cuerpo pero da igual caminaba, y no encontraba nada interesante, no había nada solo había lo que ya mencioné. Y estaba caminando y no estaba haciendo nada interesante para mi cuerpo, caminé tanto por la cueva que mis pies se estaban cansando un poco de caminar, la cueva era tan grande y tan larga que parecía eterna la caminata. No encontraba algo interesante o necesario que investigar, ni dejaba de caminar por lo tanto no estaba haciendo algo interesante nada más caminar, pues pero que va, no era innecesario hacer una caminata larga, y caminé y caminé y caminé y caminé y caminé. Hasta que por fin llegué a un objeto que era conveniente que estuviera en una cueva, porque cuando llegué ahí habían velas azules en las rocas y en las paredes de las rocas de la cueva, y encontré el objeto justo antes de encontrarme con el objeto me había sentado para descansar los pies pero, miré a mi lado derecho, y vi, aquella cosa era el objeto era un videojuego, y sorprendentemente era Resident Evil 4. Estaba confundido, porque un videojuego tan famoso estaría en una cueva. Y porque el videojuego más famoso de toda la saga, si fácilmente puede estar en una casa, no en una cueva, en especial si estás en una mansión, no entendía lo que estaba pasando y recogí el videojuego. Estaba preguntándome, ¿por qué un disco de Resident Evil 4 en una cueva HC la copia y el disco era de PlayStation 2 normal para un videojuego del 2005 del año? Y pues bueno en resumen, recogí el videojuego pero quería saber si había un objeto más en la que pueda llevarme, y caminé, y no, había más camino se acabó el camino así que, me salí de la cueva tarde algo pero pude salir, me puse feliz y ahora volví a la casa de Esteban en lo que cambié de cuerpo con él, y busqué su tenía una PlayStation 2, y si lo tenía nada más que estaba roto así que, pensé cómo podía resolver este problema, y decidí comprar una nueva pero no tenía suficiente dinero para una consola de ya hace 20 años. Es un caso perdido lo de Esteban, y para conseguir dinero tenía que cortar más árboles me frustré, ya que eso se le llama dinero fácil, pero tenía que seguir y decidí tomarme un vaso de agua para pensar las cosas, y decidí dormirme ya quiero volver a mi cuerpo el cuerpo que siempre quise desde que nací.
Pero bueno, otra vez volví, pero algo pasaba, y es que, cuando volví a cambiar de cuerpo con Esteban, bajé a la sala, y vi un videojuego. Ese videojuego parecía sacado del baño. Qué raro, dije cuando vi el juego. Lo revisé y era Resident Evil. Era normal, era para la PlayStation 2. Yo conozco Resident Evil desde que era un niño, pero el disco estaba todo sucio. Era algo que no entendía del equipo, pues no creo que Esteban lo haya hecho por sí mismo, sino Rodrigo en el cuerpo de Esteban. Y después me fui a cortar árboles como cualquier día normal de Esteban. De verdad que Esteban no sabe cómo sacar dinero de forma normal y no de algo horrible. Y ya después me fui a mi casa, tomé agua, cené y me dormí, y al día siguiente vuelvo a mi cuerpo como Santiago, y fui a hacer mis cosas. Y luego volví a dormirme esperándome que mañana cambie de cuerpo. Otra vez volví a cambiar de cuerpo con Esteban, y bajé en la sala y vi que el disco de Resident Evil 4 estaba limpia, pero no podía creerlo. Estaba pensando si Rodrigo en el cuerpo de Esteban había limpiado el disco, y si se preguntan cómo conocí a Rodrigo, si no le he conocido en persona, o no había escuchado su nombre, pues cuando cambio de cuerpo con Esteban he visto que en algunas hojas de escritura hay un nombre en los papeles y es Rodrigo, y me doy cuenta que están los papeles marcados por el nombre Rodrigo. Así es como conocí a Rodrigo, pero checar si había una PlayStation 2 y no había rastro de PlayStation 2. Le estaba preguntando por qué no había una PlayStation 2. Literal. No había una consola en la que podía jugar o correr el Resident Evil 4, busqué y busqué, pero nada, no había una consola. No había rastro de una consola que corriera en el PlayStation 2. Parece ser la única consola en la que corriera. Bueno, si es adaptado para PC, pero me refiero en físico o en copia. En Xbox si lo puedes jugar y Xbox One. Fui a ver el Resident Evil 4 y pensé en comprar la PlayStation 2, pero me di cuenta que mi dinero no me alcanzaba para comprarme el PlayStation 2. Tenía que obligadamente cortar árboles. Esto ya no era obsesión con un videojuego, eso ya es monstruosidad junto con obsesión con un videojuego. Pero bueno, las obligaciones a veces son muy crueles. Pero hay obligaciones en la que no es tanta crueldad. Pero bueno, tale árboles, tale y tale hasta la noche. Ya estaba cansado, primero por talar árboles, segundo porque ya no quería cumplir esta obligación hasta el fin de los días. Igual tomé agua, cené y me fui a dormir. Debemos dormir para quitarnos el cansancio. Después me desperté y volví a mi cuerpo, y estaba pensando si ya era la última vez que cambiaba de cuerpo o seguiría con esto. Había cambiado de cuerpo con Santiago ayer, y hoy volví a mi cuerpo. La verdad, no sé si será la última vez que cambio de cuerpo con ese tal Santiago y Rodrigo. Este Santiago estuvo moviendo mis cosas, pero eso no me va a detener de molestia. Pero bueno, Santiago es así, ya no me acuerdo cómo llegué hasta aquí. La verdad, me siento muy bien al talar árboles, porque es muy divertido talar árboles, porque siento que gana dinero fácil y no tenga que quemar un trabajo difícil. Yo no merezco ser ultra pobre, quiero ser millonario, porque vivo en una familia en la cual no es millonaria y no tiene los recursos suficientes para comprar cosas caras. Ustedes se han dado cuenta que el dinero existió desde tiempos muy antiguos. El capitalismo de verdad está en cambia opiniones, hace cosas que apoyan y ayudan a las personas, pero también ha sido su mayor error estar gastando dinero, pero me he puesto a pensar. Nosotros también hacemos que el capitalismo esté abajo, gastamos dinero y más dinero en cosas muy necesarias, pero también gastamos dinero en cosas que parecen necesarias, pero al paso de los años, te arrepientes de comprar aquella cosa, y como sabemos en el siglo XIX se ha prestado atención a lo que he mencionado, las compañías saben que están subiéndole al precio a cualquier producto, y no vamos a negar que cualquier producto cae en decadencia si se sobreexplota tanto hasta el último centavo. A mí me dirán hambreado de la codicia, pero en mi opinión, solo hago lo necesario para comer, que en vez de comer ceno y para sacar adelante a mi familia de esta clase de capitalismo, y corto árboles porque quiero el Resident Evil 4, y ya lo conseguí, pero como no salí de esta, no pude comprarme una PlayStation 2, y como es muy caro el PlayStation 2, no voy a comprarlo nunca si no corto árboles. También otra queja al capitalismo, es de por qué nos tuvieron que dividir en clases de dinero. Primero está la ultra pobreza. Segundo, la pobreza. Tercero, la decente. Cuarto, la millonario. Y quinto, la multimillonario. En serio, porque nos tuvieron que dividir en clases, porque no existió solo millonario y multimillonario y no existiría ultra pobreza, pobreza y decente. Quizás era para no hacer un caos con millonario y multimillonario, pero porque eso de la burguesía no sirve para todo, sirve solo como un elemento para promocionar la pobreza, y eso es una falta de respeto para los pobres.
Por eso no voy a dejar de cortar árboles, y no estoy superado. Me estaba preguntando si ya era la última que cambiaría de cuerpo, pero igual me fui a cortar árboles, cené, y fui a dormirme esperando que mañana cambie de cuerpo. Pero sorprendentemente desperté, miré el espejo y no he cambiado de cuerpo. Ni con Santiago. Ni con Rodrigo. Antes de continuar con lo que iba a decir, la cantidad de árboles que quedaban cuando por fin me conseguí el Resident Evil 4 fueron 60 en el mundo. Estaba enojado y confundido como que ahora no he cambiado de cuerpo. Acabo de despertar y algo raro pasó, me he mirado al espejo, y no he cambiado de cuerpo raramente, porque ayer volví a mi cuerpo y hoy sigo teniendo el mismo cuerpo que tenía antes. Estaba raro, no sabía por qué he vuelto a mi cuerpo hoy. Literal no sabía por qué he vuelto a mi cuerpo. No lo podía creer, había vuelto a mi cuerpo, así que ya no tendría que volver al cuerpo de Esteban. Yo no podía aguantarme las ganas de despertarme, así que me desperté, me bajé de mi cama, me fui a checarme en el espejo y seguía siendo el mismo cuerpo que tenía antes y estaba feliz, muy feliz, de verdad bastante feliz. Ya no me importa si cambio de cuerpo, lo que me importa es cortar más árboles, para conseguirme esa PlayStation 2. No saben lo mucho que costaba el videojuego de Resident Evil 4 y la PlayStation 2, 147 millones de pesos por lo menos en el pueblo que vivo. De verdad odio eso, porque tuvieron que subirle mucho al precio a Resident Evil 4 y la PlayStation 2. Y algo que me he estado dando cuenta, es de que los árboles, yo sé que suena irónico, pero los cortamos solo para hacer hojas de papel para las escuelas y para los libros. Eso suena algo cruel. Para la naturaleza. Hago todo lo posible para conseguirme esas dos cosas, pero parece imposible cumplir eso. Ya no me importa si cambio de cuerpo, ya no me importa si mi hermano me diga que me estoy llevando por la codicia, ya no me importa si fracasa la PlayStation 2 por problemas de uso y la quiten de los mercados de mi pueblo, ya no me importa si corto muchos árboles hasta que quede el árbol más importante del mundo y de la historia, y ya no me importa si yo, Esteban, me llamen abreado de codicia, lo que me importa es el dinero, y es que eso así concluye mi historia como ultra pobre. Me fui afuera y fui a cortar más árboles, pasaron los años y veía como cada vez dejaba de ser pobre y ahora, y con esfuerzo y conciencia de que estaba haciendo bien y que estaba haciendo mal en cortar árboles, ya que si no corto árboles bien se puede ir a la basura en lo que estoy haciendo como talador de árboles, y de verdad parecía que me estaba volviendo millonario, y de verdad. Me sentía bien y feliz y la codicia me es más poderoso, de verdad nadie podía detenerme. De verdad me sentía que nadie podía pararme y, pues como, no, lo iba a cada vez dejaba de ser ultra pobre y me estaba volviendo millonario y me siento bien. Recuerdo que veía el pasillo de mi edificio grande, que lo he construido a lo largo de los años en la que me estaba volviendo millonario, estaba feliz, ya no había nadie en la cual me pudiera detener y si intentan detenerme yo lo detendría, y caminaba en mi largo pasillo y volteé a ver a mi izquierda a derecha para ver mis pinturas, y pues me estaba yendo bien. Hasta que, cuando llegué a mi oficina estaba viendo una ex consola de PlayStation pero era barata y como no quería cosas baratas tiré la PlayStation 2 pirata al bote de basura. Cuando de la nada miré la ventana me acerqué y vi que faltaban 3 árboles y peor aún eran los únicos que faltaban en todo el mundo. Así es, estuve viajando por todo el mundo, yo me quedé sorprendido y me quedé con cara de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué acabo de hacer? Por mi codicia por tener el videojuego de Resident Evil 4Y. Tener la PlayStation 2 original, al menos una de sus copias, y por obsesión con el dinero, acabo de cortar todos los árboles del mundo. Yo estaba corriendo cerca de los 3 árboles que faltaban, pero el camión corta árboles que lo manejaba una persona, sin escucharme que estaba gritando diciendo: ¡Ey, para! ¿Que no ves que estamos destruyendo el mundo? Solo faltan 3 árboles, él sin pena de que se acabe el mundo. Cortó un árbol. Yo entré al camión y saqué a fuerzas a la persona, vi que faltaban 2 árboles en el mundo, yo estaba parado viéndolas, estaba aterrado y sorprendido por la persona que me convertí. Mi evolución realmente fue natural, pero todo ese tiempo no fue nada bueno. Pasé de una persona ultra pobre a una persona millonario, pero con un lado de codicia bien grande y gigante. Ya no supe a quién era, pero ya sé las consecuencias que van a pasar si corto todos los árboles del mundo. Yo sé que faltan 2 árboles del mundo.
pero gracias a que hice algunas cosas que tengan que ver con el futuro del mundo, si se cortan todos los árboles, y es peligroso y no es un futuro bueno, y es que se acabaría el dióxido de carbono en todo el mundo, ya no supía qué hacer. Después ya no volví a jugar al Resident Evil 4 por 2 años, y es que no quería recordar ese terrorífico recuerdo por la falta de dióxido de carbono. Algo que descubrí Santiago y Rodrigo sabemos, es que los cambios en los cuerpos no ocurren en el mismo tiempo. O sea, es como viajar en el tiempo. Los años en los que sabemos al menos nosotros son 2006, 2008, 2013, 2016 y 2025. Pasaron 6 años. Después, en el 2031. Para que no se confundan, cuando me di cuenta que destruía el mundo, fue en el año 2025, o sea, que en ese año, al menos en esa época, no hubo cambios de cuerpo. Fui a la casa de Esteban, porque la última vez que cambié de cuerpo con él no sabía nada de él, no siquiera vi periódicos acerca de Esteban, no sabía de él. Me acercó a la de Esteban, toqué la puerta y no pasaba nada. Desde hace 15 años fue la última vez que cambié de cuerpo, y pues eso me pasa por no saber que cambiaría de cuerpo. Pero volviendo al tema, hasta que escuché una voz dentro de la casa, sí, y se abrió la puerta. Reconocía la cara del tipo y su pelo, e incluso me acuerdo. Ah, por cierto, antes de decirles quién era el tipo que me abrió la puerta. Rodrigo me acompañó y no estaba, pero bueno, reconocía al tipo que me abrió la puerta. Era Esteban, pero ya era grande, parecía un hombre de 40 años. Esteban me dijo, ¿qué hacen aquí? No lo quiero aquí por nada del mundo, entren a mi casa. Le dijimos a Esteban, no venimos para hacer tu vida un infierno. Venimos aquí para sabes cómo estás, y no te he visto desde hace 15 años, y Rodrigo no te ha visto desde hace 18 años. Esteban se quedó pensativo por unos minutos y dijo, ok, entren. Entramos y nos sentamos en unos sillones. Esteban también se sentó viéndonos frente a frente y nos contó que él fue el responsable de que todo el mundo esté destruido por fuera y para adentro. Y que su vida fue horrible. Lo consolamos y le pregunté, ¿tienes las 2 semillas de árboles que faltan en el mundo? Y él me dijo con confianza, los tengo guardados, voy por ellas. Se levantó y se acercó a un mueble y abrió un cajón, y sacó lo que había dentro del cajón. Eran las 2 semillas de árbol que faltaban en el mundo, nos la dio. Y nos dijo que esas 2 son las únicas que faltan en el mundo, y nos dijo con confianza otra vez, salven al mundo y verán que el mundo estará como antes. Los 2 dijimos sí, pero a nadie les va a dar la gana de salvar al mundo. Esteban dijo, no vas a rendirte, haz que todos recuerden lo que eran los árboles antes y que les importe. Yo y Rodrigo nos miramos y miramos a Esteban, está bien. Y nos fuimos de la casa de Esteban. Ahora con ayuda de mucha gente salvamos al mundo, y ahora el mundo está a salvo. Aunque ya no veré a Esteban, sé que estará agradecido de que salvamos al mundo con las 2 semillas que faltaban. No tengo que culpar al Resident Evil 4, tengo que culpar a Esteban por destruir el mundo, y de que seguirá jugando al Resident Evil 4. Grabación número 54, se ha reportado un caso bastante raro y lamentable. Hay periódico que dice que 3 jóvenes llamados Santiago, Esteban y Rodrigo cambiaron de cuerpo hace mucho tiempo, y que Esteban fue el responsable de la falta de árboles. Por codicia hay 2 razones por las que hizo esto. Obsesión y quería un videojuego de hace mucho tiempo. Resident Evil 4. Esta maldición ha estado desde inicios del siglo XX y ha seguido así por 100 años, no sabemos si esta maldición seguirá hasta el fin de los tiempos. Se despide Domingo Cázares, fin de la grabación.